Capítulo 11. Para su sorpresa, Percy Evans solo aceptó el puesto de administrador con una serie de condiciones. Después del tiempo que había invertido plantando y cuidando la próxima cosecha, no quería abandonar la granja sin que hubieran encontrado primero a alguien que se hiciera cargo de ella, al menos temporalmente. Por otro lado, si Madeline no estaba satisfecha y decidía luego prescindir de sus servicios, Evans volvería a recuperarla. Madeline no puso ninguna objeción a sus exigencias, que le parecieron razonables. Percy Evans era su mejor opción. No solo había llevado las cuentas en un barco, también conocía aquella tierra y a todos los arrendatarios. Era, además, un hombre enérgico y honesto, y lo demostró una vez más cuando acordaron el salario. Powell había estado cobrando casi 50 libras anuales, lo que a ambos les parecía una cifra astronómica, y fue Evans quien propuso un sueldo inicial de 25, a revisar transcurridos unos meses de prueba. A Madeline también le pareció buena idea ofrecerle a su esposa Donna el lugar que había ocupado Prudence. La mujer se mostró reacia, primero con su habilidad gastronómica, que aseguraba estaba muy lejos del nivel que requería Black Rose Manor, y luego con la idea de convertirse en ama de llaves de una mansión tan grande. Al final, Madeline tuvo que asegurarle que esta responsabilidad sería temporal, hasta que las cosas mejoraran y pudieran contratar a alguien para el puesto. Fue el propio Evans quien se encargó de buscar una familia que se quedara con la pequeña granja en la que habían vivido hasta entonces, y mientras tanto, estuvo yendo y viniendo entre ambas propiedades. Verlo por primera vez sentado a la mesa del despacho supuso un agradable cambio para Madeline. Estaba tan concentrado revisando los libros que ni siquiera se dio cuenta de que ella estaba de pie en el umbral, observándole. Le vio fruncir el ceño a medida que pasaba las páginas, sin duda descubriendo lo mismo que ella había visto días atrás. Se pasó la mano por el cabello y fue entonces cuando fue consciente de su presencia. «Milady», la saludó mientras se levantaba. «¿Necesita alguna cosa?» «No quiero interrumpirle». «Ya había terminado». «¿Y bien? ¿Qué opina?» «Si no le importa, prefiero guardarme para mí lo que pienso sobre el señor Powell». «Comprendo». ¿Sabía que faltan 2 arrendatarios en esta lista? ¿Cómo? Madeline dio un paso y entró en la habitación. Johnson y Lindbergh no figuran en el libro oficial. Imagino que Powell se agenció las rentas directamente, sin dejar constancia de ellas. Madeline se tragó la bilis que le subió por la garganta. Cuantas más cosas descubría de aquel tipejo, más convencida estaba de haber obrado correctamente. «He hecho algunos cálculos», continuó Evans. «Las rentas ascienden a 398 libras anuales. Descontando los salarios actuales, los gastos de la casa y el porcentaje que debe reinvertir anualmente en las granjas, la cantidad sobrante rondará las 180 libras. Madeline pensó en el sobre que había encontrado en el cajón la noche en que despidió a Powell. En él había poco más de 130, probablemente la cantidad que pretendía enviarle Dawson. Y pensó también en la cantidad que había recibido unos meses atrás, proveniente de la renta que Lord Sedgwick le había asignado y que apenas había llegado a tocar.
Este año podríamos comenzar con algunas de las reparaciones pendientes, señaló. Los arrendatarios han esperado demasiado y no quisiera que se produjera ningún accidente fatal. Celebro su decisión, Lady Sedgwick, pero habrá que proceder con cautela. Habrá fondos para todas las tareas atrasadas. Si le parece bien, me encargaré de elaborar una lista con las prioridades para que dé su visto bueno. Madeleine asintió, satisfecha. Quizá también podríamos contratar algunos peones para trabajar los campos que están baldíos, prosiguió Evans. Creí que no habían trabajadores libres en la zona. Es posible que tenga que recorrer los pueblos de los alrededores e incluso acercarme hasta la ciudad de Hereford, pero no me cabe duda de que hallaremos unos cuantos. Lo observó pensativa. ¿Powell habría hecho eso mismo? Supo la respuesta antes siquiera de haber terminado de formularse la pregunta. Más peones habrían supuesto más trabajo para él, y también más rentas para la propiedad, que tal vez no hubiera podido ocultar al conde. Si de repente aquellas tierras hubieran comenzado a ser rentables de verdad, habrían llamado la atención de Dawson, y por lo tanto, también de los Sedgwick, que quizás se habrían sentido inclinados a visitarla con más frecuencia. Y eso era algo que Powell no se podía permitir. Continuaron comentando algunas otras cuestiones y luego se retiró. Era consciente de que estaba comportándose como si de verdad fuera a quedarse allí durante años. Debía admitir que incluso ahora seguía albergando la esperanza, que había comenzado a astillarse, de que su esposo recapacitase y le hiciese llamar a Londres. Pero mientras tanto, se pondría al frente de Black Rose Manor y se comportaría como si aguardase morir de vieja entre aquellas paredes. «Tiene una visita, milady», anunció Nellie. Madeleine estaba en la biblioteca organizando el que sería su nuevo despacho, y desde el que tenía intención de dirigir la propiedad. Después de la experiencia con los Powell, había decidido involucrarse más en los asuntos de Black Rose Manor. Evan sería la mayor parte del trabajo, por supuesto, pero ella quería estar al tanto de todo. Donna Evans y ella habían bajado los libros de su habitación y algunas otras cosas que aún estaban por desempaquetar. Unos cojines que había traído de su hogar, un par de mantas para cubrir los viejos tapizados y algunos adornos. La estancia comenzaba a adquirir cierto encanto. Estaba contenta con la nueva ama de llaves, que parecía tener buen ojo para los asuntos de la casa. Supervisaba el trabajo a conciencia y había contratado a una joven del pueblo, Doris, para que ayudara a Nellie. Pero sobre todo, era una excelente cocinera, capaz de elaborar y presentar deliciosas preparaciones con el modesto presupuesto que ambas habían acordado. Ordenó a Nellie que condujera al visitante hasta la salita y se acercó al espejo para comprobar que tanto su cabello como su vestido estuvieran en orden. Intuía que se trataba de Sir Lawrence, aunque se habían visto solo 3 días atrás, cuando él había acudido para llevarla a la iglesia. Por eso se sorprendió tanto al encontrar a un completo desconocido en la salita. Por su sencillo atuendo, dedujo que se trataba de un hombre sin muchos recursos. Debía de rondar los 70 años y permanecía en pie, con la espalda algo inclinada. Tenía las manos, largas y huesudas, en forma de garra. Su rostro, picado por el viento y el sol, era amable, y destacaban en él unos profundos y tristes ojos castaños. «Creo que su criada se ha confundido, milady». Madeleine alzó una ceja a modo de respuesta. «Habría sido más prudente hacerme esperar en la cocina».
señaló el hombre con voz ronca. Estaba de acuerdo con él, por supuesto. Los miembros de su escalafón social rara vez eran recibidos en las habitaciones principales de la casa, aunque era probable que Nelly no lo supiera. No se preocupe por eso, dijo al fin, invitándolo a ocupar una de las butacas. ¿Le apetecería una taza de té? Es muy amable, milady, pero no es necesario. Mi visita será breve. Usted dirá, señor Landon, John Landon, para servirla. El hombre se levantó e inclinó ligeramente la cabeza y luego volvió a ocupar su asiento. Tengo entendido que los Powell ya no viven en la mansión. Así es, en efecto. Madeleine sabía que Evans había hecho correr la voz sobre ese particular, esperando atraer a nuevo personal a la finca. Soy jardinero, milady, igual que lo fueron mi padre y mi abuelo, igual que lo es mi hijo. Es posible que ya hayan contratado personal para cuidar de los jardines, pero si no fuera así, sería un gran honor ocuparme personalmente de devolverle su antiguo esplendor. Señor Landon. Madeleine no pudo evitar contemplar aquellas manos, cuya reducida movilidad harían imposible que pudiera cumplir con lo que le estaba proponiendo. Oh, será mi hijo quien haga la mayor parte del trabajo, por supuesto. Se apresuró a añadir. Yo le echaré una mano y le supervisaré. Cuando hayamos recuperado el jardín, si usted está satisfecha con su labor, podría contratarle como jardinero aquí. Sabe Dios que yo ya estoy demasiado mayor para esos menesteres. ¿Su hijo no tiene empleo? Oh, sí, milady. Vive en Warwick con su esposa y mis 2 nietos. Pero a su madre y a mí nos gustaría que viviera más cerca, ¿sabe? Es nuestro único hijo y... Le entiendo, señor Landon, créame. Le interrumpió. Pero no puedo garantizarle el puesto de jardinero. Oh, lo comprendo, milady. Pero cualquier cosa será mejor que lo que hace ahora, y está dispuesto a correr el riesgo. Además, conoce estos jardines casi tan bien como yo. ¿Ustedes ya han trabajado aquí? Sí. ¿No se lo había dicho? Me temo que no. Madeleine sonrió a su pesar. El hombre se rascaba la cabeza confundido. Mi abuelo y luego mi padre cuidaron de estos jardines, hasta que la casa se cerró. Cuando los Powell se instalaron aquí, nos contrataban a mi hijo y a mí de forma periódica, para mantener en condiciones el camino de acceso a la mansión y los jardines circundantes hasta el primer nivel. Hace al menos 10 años dejaron de hacerlo, y por eso mi Stuart tuvo que marcharse tan lejos. Aquí no había suficiente trabajo para él. Yo fui sobreviviendo con pequeños encargos aquí y allá. Madeleine se inclinó en el asiento y observó bien a aquel hombre de rostro curtido y voz amable. Durante unos segundos calibró su propuesta. Evans la había convencido de que no era el momento de contratar a ningún jardinero. Él y su hijo podrían ocuparse ahora que había encontrado a quien traspasarle la granja. Un peón joven que acababa de contraer matrimonio. Pero Madeleine quería que se centrase en su tarea como administrador. Un trabajo que exigiría de todas sus facultades físicas y mentales. De acuerdo, señor Landon, dijo al fin. Usted y su hijo quedan contratados.
Avisaré al señor Evans para que comente con usted los detalles. Muchas gracias, milady. El hombre se levantó con una agilidad impropia para sus años y su condición física. Parecía realmente satisfecho. Casi habría jurado que feliz. Madeleine usó la campanilla para avisar a Nellie y le pidió que acompañara al señor Landon a la salida. Más tarde hablaría con Evans y lo pondría al corriente de la nueva contratación. Cuando se encontró a solas, volvió a reclinarse en el respaldo de la butaca. Dedicó unos minutos a imaginar cómo lucirían aquellos jardines una vez que hubiesen sido restaurados, y no pudo evitar una pequeña sonrisa de triunfo. No tardaría en averiguarlo por fin. Unos días más tarde, pidió a Nellie que la acompañara al pueblo. En esta ocasión a bordo de la berlina, que conducía el propio Evans. No era ni tan cómoda ni tan opulenta como el carruaje de Sir Lawrence, pero sin duda era infinitamente mejor que aquel viejo calesín que Tommy, el hijo adolescente del administrador, restauraba en esos momentos con una capa de pintura. Evans guió el vehículo con presteza y se detuvo justo frente a la plaza, donde ambas mujeres se apearon. Nellie llevaba una abultada bolsa de viaje, que cargaba sin mucho esfuerzo, y caminaba un paso tras de ella, mientras Madeleine se dirigía a casa de la modista. Hacía días que le daba vueltas a la idea, y por fin se había decidido. Cruzaron la plaza sin detenerse, y llegaron al modesto establecimiento. Una casa larga y estrecha con una puerta pintada en verde, y un letrero de madera en la parte superior. Madeleine se detuvo, indecisa de repente, y se preguntó si aquel era el lugar apropiado para lo que pensaba hacer. Ya era demasiado tarde para echarse atrás. Estaba justo en la entrada. Tiró de la cadenita que había junto al dintel y escuchó el sonido de la campanilla en el interior del edificio. Abrió la puerta una mujer de mediana edad, ataviada con elegante sencillez, que mostró su sorpresa tan pronto comprendió quién se encontraba frente a su casa. De inmediato se echó a un lado y las invitó a pasar. El olor a lavanda envolvió a Madeleine de inmediato. Era una fragancia sutil, nada recargada y muy agradable. Se encontraban en una sala bastante grande, con varios anaqueles repletos de telas, lazos, encajes y todo tipo de fruslerías. Había un par de mesas en el centro, con varias piezas en distintos estados de confección y un maniquí en una esquina, con su esqueleto metálico al descubierto. En una de las mesas había sentada una joven que se levantó también. Sin duda era la hija de la modista, a juzgar por el parecido entre ambas. El mismo tono de pelo, los mismos ojos castaños y similar complexión. «Es un placer recibirla en nuestra casa, milady», la saludó la modista. «¿Aceptaría una taza de té?» «Es muy amable, gracias», contestó Madeleine. La muchacha desapareció de inmediato tras una pequeña puerta y regresó antes incluso de que Madeleine hubiera tomado asiento en un mullido sofá. Sin duda, habría dado instrucciones a la criada. «Soy Eve Foster», se presentó la mujer. «Y esta es mi hija Ruth». «Es un placer conocerla, señora Foster. ¿Señorita Ruth?» Nellie había ocupado una silla frente a la mesa en la que había trabajado la joven hasta su llegada. Madeleine había visto que ambas se saludaban y dio por sentado que se conocían. No era extraño, aquel era un pueblo muy pequeño. Le hizo un gesto con la cabeza y la criada abrió la bolsa de viaje y comenzó a extraer una serie de prendas.
Me he tomado la libertad de traer algunos de mis vestidos, señora Forster, dijo Madeline. ¿Cree que podría hacer algo con ellos? ¿Algo como qué, milady? La señora Foster alzó las cejas mientras observaba aquellos pliegues de sedas y tafetanes. Como puede comprobar, son horribles. Oh, milady. Y Foster se llevó una mano al pecho. Jamás me atrevería a asegurar tal cosa. En realidad he sido yo quien lo ha mencionado. Madeline sonrió. Pero ambas sabemos que con toda probabilidad son los vestidos más feos que ha visto nunca. La señora Forster observó aquel batiburrillo de telas de colores chillones adornados con flores, lazos, volantes y todo tipo de añadidos. Tendría que verlos mejor, milady. Se resistía la modista algo apurada. ¿Me permite, señora?, preguntó Ruth, dando un paso al frente. Madeline asintió, y la joven procedió a tomar cada prenda con tanto cuidado y esmero, como si sostuviera entre sus manos el ajuar de una reina. Vio cómo los extendía sobre la superficie y se preguntó si había hecho bien no incluyendo su traje de novia. Lo había sopesado durante días y al final había decidido conservarlo tal cual, por una inapropiada cuestión sentimental a la que no había logrado sustraerse. A este podríamos quitarle los lazos y coserle una sobreveste de tul blanco, bajo el cual destacaría un tono naranja, pero mucho más suavizado, dijo la señora Foster señalando el primero, y aprovechar los volantes de este otro para confeccionar un corpiño que haría juego con este. Indicó el segundo y el tercero. Es posible que nunca lleguen a ser prendas de su agrado, milady, pero algunos pueden mejorarse. ¿Podría usted confeccionarme también algunos vestidos nuevos?, preguntó entonces Madeline, a quien las ideas de la modista le habían agradado. No sé si yo estaría a la altura, milady. Madre, no diga eso. Ruth se acercó hacia ella. Sabe manejar muy bien la aguja y tiene algunos bocetos maravillosos. Tendría que verlos. Estaría encantada. A Madeline le conmovió la actitud de la muchacha, que no había dudado en salir en defensa de su madre. Los vestidos que coso para la gente de Falmouth son modestos, señora, dijo la mujer. Me temo que no dispongo de sedas, terciopelos o gasas con las que confeccionar uno para usted. Quisiera algunos atuendos sencillos y funcionales para usar a diario, señora Foster, y con gusto le haré un adelanto para que pueda adquirir las telas donde lo considere oportuno. También me gustaría disponer, al menos, de un par de prendas más sofisticadas, nada excesivamente lujoso. A Madeline no se le ocurría en qué circunstancias podría usar un vestido de noche, pero nunca estaba de más disponer de un par de ellos, por si acaso. Para mí será un honor vestirla, milady, dijo visiblemente ilusionada con la idea. En ese momento entró una criada de edad indefinida con el servicio de té, y Ruth se hizo cargo de servirlo, con una soltura digna de los mejores salones de Londres. Charlaron durante unos minutos sobre temas triviales, hasta que la señora Foster volvió al asunto que la había llevado hasta allí. Tendré que tomarle medidas, milady, le dijo. Si le resulta incómodo, puedo ir a la mansión y hacerlo allí.
Oh, no, en absoluto. Aquí estará bien. No. Ip Foster carraspeó. ¿No ha traído a su doncella con usted? Me temo que en este momento no dispongo de doncella personal, señora Foster, pero Nellie me ayudará a desvestirme. Madeline se quedó en ropa interior y un tanto cohibida, aunque la señora Foster comenzó a parlotear mientras le tomaba las medidas, consiguiendo que olvidara su turbación durante todo el proceso. Una vez que finalizaron, Nellie le ayudó a vestirse de nuevo. Cuando llegó el momento de la despedida, la señora Foster se puso algo nerviosa. Hasta hacía unos segundos se había mostrado locuaz y confiada, y ahora se estrujaba las manos frente a ella, rehuyendo su mirada. Antes de que se marche milady, ¿podría dedicarme unos minutos? Por supuesto, señora Foster. Ha comentado que no dispone de doncella. Así es. Yo me consideraría muy osada si me atreviera a sugerirle a mi hija para el puesto. Es muy amable por su parte, señora Foster, pero no sé si su hija sería la persona apropiada, le dijo tras dirigir a la muchacha una breve mirada. Sé que es muy joven, pero también es muy capaz, aseguró la mujer. Yo fui doncella de una dama durante 10 años antes de casarme con mi marido. Que Dios tenga en su gloria. Le he enseñado todo cuanto sé, con la esperanza de que pueda encontrar un trabajo decente en la ciudad, como hice yo a su edad. Madeline volvió a mirar a Ruth, que sonrió de forma recatada. ¿No tiene experiencia entonces?, apuntó. Solo la que ha desarrollado a mi lado, milady. Aprendo rápido, señora, intervino la muchacha. Le agradecería mucho que lo considerara, milady, insistió la mujer. Podría serle útil hasta que encuentre a alguien que le parezca más idóneo. Las posibilidades de encontrar por aquellos lares a una doncella apropiada eran escasas. Madeline estaba convencida de ello. Mientras tanto, bien podía darle una oportunidad a aquella muchacha, igual que había hecho días atrás con el jardinero. Y como en aquella ocasión, no tenía nada que perder. De acuerdo, convino al fin. Supongo que será consciente de que deberá alojarse en la mansión. Por supuesto, Lady Sedgwick, repuso la mujer con una sonrisa de oreja a oreja. Ultimaron los detalles y establecieron un periodo de prueba. Cuando regresó a Black-Rose Manor, Madeline se sentía satisfecha con el resultado de su visita al pueblo. Había obtenido más de lo que había ido a buscar. Unos días más tarde, acompañó a Evans a recorrer otra zona de la propiedad. Por el camino, el administrador la puso al corriente de los avances que había hecho. Había adquirido un par de caballos y una carreta nueva que llegarían en unos días. También había encontrado a 2 familias dispuestas a sentarse allí, en 2 parcelas cuyas viviendas llevaban años abandonadas y que requerían de algunos arreglos antes de ser habitables. Dado que se requería una inversión inicial en cada granja para acondicionarla, no podían permitirse el lujo de aceptar a más arrendatarios. Le habló, además, de algunos peones que había contratado para comenzar a trabajar los campos bajo su supervisión y que llegarían también en la siguiente semana. No eran muchos, apenas podrían cultivar un puñado de acres, pero suficientes para empezar.
A medida que le contaba las novedades, Madeleine sentía bullir sus entrañas ante las perspectivas que se abrían ante ella. No eran cambios muy sustanciales, pero eran un primer paso. Se alegró de haber contratado aquel matrimonio, cuyo hijo colaboraba como mozo con gran entusiasmo, desde acarrear leña hasta ocuparse de los 2 caballos que había enviado el conde. Evans detuvo la carreta en mitad del camino. Madeleine observó la zona. A su izquierda se extendían varias hectáreas de campos yermos. A su derecha, una extensión de tierra de menor tamaño, que enseguida se convertía en una sucesión de pequeñas lomas tachonadas de frondosos árboles. Dudaba mucho que la irregularidad de aquellos terrenos permitiera cultivar nada en ellos. ¿Ha pensado en criar algo de ganado?, le preguntó él, mirando en la misma dirección que ella. Vacas de Hereford, por ejemplo. ¿Hereford tiene sus propias vacas? Sí, señora. Una raza muy resistente, de buen trato y de jugosa carne. Con la leche podríamos hacer queso o mantequilla y vender las reses cuando estuvieran listas. Madeleine se mordió los carrillos, valorando las posibilidades. Podríamos empezar con media docena, a ver qué tal se adaptan. Estos terrenos son difíciles de cultivar, pero los pastos serían excelentes para la cría de animales. Continuó él. No sé si en este momento me lo puedo permitir, reconoció a su pesar. En este momento quizá no, pero para el otoño, cuando hayamos vendido la cosecha, tal vez podría tenerlo en cuenta. El otoño le parecía tan lejano como la luna. Sí, tal vez. La nueva rutina de Madeleine se fue afianzando. Departía casi a diario con Evans, siempre lleno de sugerencias o de mejoras, para la mayoría de las cuales habría que esperar tiempos mejores. Podría haberle solicitado algo de dinero al señor Dawson. Estaba convencida de que de hacerlo y de explicarle los motivos, ni siquiera el conde pondría obstáculo alguno, pero su orgullo le impedía redactar ninguna nota en ese sentido. Procuraba mantener los gastos bajo control y se reunía con Donna Evans para elaborar los menús o las compras de suministros, que incluían desde alimentos hasta carbón, velas o jabón. También permanecía pendiente de los avances en el jardín, donde el señor Landon y su hijo Stuart iban arrancando la maleza y dejando al descubierto más terreno. Stuart era tan alto y fuerte como su progenitor, aunque algo más retraído, y casi siempre dejaba que fuese su padre quien se comunicase con ella. Madeleine confiaba en que si terminaba quedándose en el puesto de jardinero, dejara atrás esa timidez. Ruth Foster, su nueva doncella, resultó ser tan capaz como su madre le había asegurado. Muchas tardes se sentaban frente al fuego y cosían, leían o charlaban. Así supo que había llegado a Falmouth a los 7 años, tras la muerte de su padre, y que le encantaba vivir allí. Era dulce de carácter y de trato, divertida e ingeniosa, y Madeleine estaba convencida de que sería una excelente compañía. A primeros de mayo llegó la noticia de la derrota de Napoleón en Leipzig y de su inminente arresto posterior, lo que provocó cierto jolgorio en Falmouth e incluso en la misma mansión. Aunque el país seguía inmerso en otra contienda con los Estados Unidos de Norteamérica, ya no había necesidad de mantener a 2 ejércitos y la presión para cultivar grano con el que abastecerlos se relajaría. Madeleine pensó que tal vez muy pronto podrían dedicarse a otros cultivos más rentables.
Estaba reflexionando justamente sobre ello, cuando el joven Tommy Evans, que ayudaba esos días a los jardineros, entró en la biblioteca sin llamar siquiera a la puerta. El chico venía tan sofocado que no se atrevió a llamarle la atención por su falta de modales. «El señor Landon quiere saber si puede acudir de inmediato, milady», soltó el chico entre jadeos. Madeleine se embaró. ¿Había sucedido alguna desgracia? Había visto las hoces con las que trabajaban aquellos hombres, arrancando la maleza que llegaba casi hasta sus pectorales, y temió que hubiera ocurrido un accidente. Nada en la expresión del muchacho hacía pensar tal cosa. De hecho, parecía más entusiasmado que compungido. Se levantó y le siguió al exterior. En la zona más alejada del jardín, vio al señor Landon y a su hijo, y parecían observar algo que había en el suelo. Comprobó al llegar que los dos hombres habían despejado un pequeño claro, en cuyo extremo destacaba un diminuto rosal con un único capullo, que al parecer había logrado sobrevivir al tiempo y al abandono. Madeleine ahogó una exclamación. La rosa era totalmente negra. «Creí que jamás volvería a contemplar una como esa», musitó el anciano. «Yo», añadió ella, «jamás había visto nada igual». «Hubo un tiempo en que estos jardines estaban llenos de ellas». «Oh». Madeleine volvió a contemplar aquella flor tan delicada e inusual. ¿Por eso la mansión se conoce como Black Rose Manor? El anciano la miró, con el ceño levemente fruncido por la sorpresa. ¿Nadie se lo había contado? Madeleine apretó los labios. No quería que aquellas personas supieran el modo en el que había llegado a aquel lugar, del que no conocía ni siquiera el nombre y mucho menos su historia. La propiedad es muy antigua, señora, de los tiempos de la guerra civil. Debía de estar fortificada y tener un par de torres de vigilancia. En aquel rincón, señaló la otra punta del jardín. Hemos encontrado restos de una de ellas y un pedazo de muro. En 1695 o 1696 la heredó la hermana soltera de un joven varón, Lady Elspeth Crane. Aunque entonces la casa tenía otro nombre que ya nadie recuerda. Madeleine escuchaba con suma atención aquel relato y quiso acuciar al hombre para que continuase hablando, aunque él se tomó su tiempo, como si tratara de poner en orden sus palabras. Dicen que Lady Elspeth tenía otro hermano que trabajaba para la Compañía de las Indias Orientales, y cada vez que venía a visitarla, le traía todo tipo de especies exóticas. Mi abuelo me contó que la señora adoraba las rosas, y siempre andaba preparando esquejes o polinizando unas con otras, hasta que dio con este ejemplar. Creo que nunca dejó de intentar crear especies nuevas, pero esta se convirtió en la reina del jardín. Tengo entendido que incluso la princesa de Gales, Carolina de Brandenburgo, se detuvo aquí en una ocasión, antes de convertirse en reina para poder contemplarlas. Fue entonces cuando la mansión pasó a ser conocida como Black Rose Manor. Yo tendría 8 o 9 años cuando la señora murió. Venía a menudo con mi padre, que se ocupaba de cuidar del jardín. ¿Y qué pasó entonces? Que la casa se cerró, y durante más de 2 décadas nadie volvió a abrir sus puertas ni a cuidar sus jardines. A mediados de 1770, la propiedad pasó a manos de los Sedgwick, y con ellos llegaron los Powell, primero el tío y luego el sobrino, Edgar. Y ninguno de ellos fue bueno para este lugar. No, señora,
Ninguno de ellos. Hizo una pausa antes de continuar y volvió a contemplar la flor. La maleza lo cubrió todo y ahogó los rosales. Mi hijo y yo hemos encontrado varias docenas de ellos totalmente secos, enredados entre los matojos. El anciano suspiró. He aquí el último superviviente de la rosa Elspeth, de la rosa de Hereford. Nunca había visto una rosa negra, musitó ella, con la mirada vidriosa centrada en aquel pequeño milagro. En realidad, milady, la rosa no es exactamente negra, sino de un púrpura intenso. Cuando se abra y le dé la luz de forma directa, lo apreciará mejor. Madeleine se inclinó e intentó observar la flor desde todos los ángulos posibles, aunque a ella le seguía pareciendo del color de la noche más oscura. Era tan delicada que ni siquiera se atrevió a rozar sus pétalos con los dedos. Señor Landon, giró la cabeza en dirección al jardinero. Cuando crezca un poco, ¿cree que será posible extraer algunos esquejes? ¿Milady? Me gustaría que el jardín volviera a llenarse de rosas Elspeth. El anciano sonrió conmovido y miró a su hijo antes de contestar. Será un verdadero honor intentarlo, señora.